Aleichem Malachei Hasharet Malachei Elyon Mimele Malachei Kamelachim Hakadosh Baruch Hu Shalom Aleichem Malachei Hasharet Malachei Elyon Mimele Malachei Kamalachim Hakadosh Baruch Hu Shalom Aleichem Malachei Hasharet Malachei Elyon Mimele Malachei Kamelachim Hakadosh Baruch Hu Shalom Aleichem Malachei Hasharet Malachei Elyon Mimele Malachei Kamelachim Hakadosh Baruch Hu Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot, bienvenidos, bienvenidas. Shalom Aleichem a David, que nuestro Adón Yuhei Bauhei lo bendiga grandemente siempre y lo guarde. Bendiciones también para usted, Ajot. Abacados le bendiga. Bienvenido, Héctor. Muchas bendiciones también. Entramos en materia luego de unas breves palabras de oración, porque cuando vamos a hablar de este tema, movimiento mesiánico, tenemos que hacer un recorrido por la Biblia y por la historia. Por la Biblia y por la historia, de manera de comprender el mesianismo histórico y el mesianismo teológico. Vamos a hablar de dos tipos de mesianismo. Mesianismo histórico y mesianismo teológico. Así es que tome apunte, tome nota, porque esto es una clase. Repito, mesianismo histórico y mesianismo teológico. El mesianismo histórico es libertario, es principalmente libertario, ocurre en el marco de una situación de opresión, en el marco de una situación de opresión, de ausencia de libertad, de ausencia de justicia, surge el mesianismo histórico. Pero por otro lado tenemos el otro mesianismo, que es el mesianismo teológico. Y no se trata de la liberación de la opresión, sino de la liberación del pecado. La liberación del pecado. Entonces tenemos dos conceptos de Mesías o de Mashiach. El Mashiach que viene para liberar de la opresión y el Mashiach que viene, o mejor dicho, el Cristo mejor, para que se entienda mejor. El Cristo que viene para liberar del pecado. Y allí vamos también a entender en estos dos conceptos, mesianismo desde el punto de vista de la historia y mesianismo desde el punto de vista de la teología. Entonces, el mesianismo histórico significa lucha y significa también victoria. El mesianismo teológico significa sacrificio. En el histórico, el Mesías es un soldado, es un guerrero, es un soldado.
Y en el segundo no es un soldado, no es un guerrero, sino un cordero humano, sacrificial, que va a dar su vida en reemplazo de una humanidad pecadora. Y para entrar en materia, porque esto se va a poner interesantísimo, tocando desde lo histórico, desde lo teológico. Y vamos a ver cuál de estos mesianismos, en cuál de estos dos mesianismos encaja el mesianismo davídico. ¿Vio? Davídico. Para eso tenemos que también revisar un poco el concepto del nacimiento virginal, de la Inmaculada Concepción de María. Todo esto tiene que ver con mesianismo para poder comprender lo que hoy día, en este momento de la historia, 2021, 2024, siglo XXI, está ocurriendo en América, desde acá, desde este espacio territorial que por ahora se denomina Venezuela. Así es que mientras hago una oración y unas palabras de oración al Eterno, comparta usted, porque aquí también vamos a descubrir muchas mentiras que hoy se presentan como verdades y muchas verdades que hoy son presentadas como mentiras, y también vamos a descubrir cosas que están ocultas, por no decir ocultadas, que sería de forma deliberada para los intereses de aquellos que ocultan cosas para sus intereses. Así es que mientras hago esta breve oración, usted por favor comparta con su moré, con su rabino, con el roe, comparta con el maestro de escuela dominical, con el evangelista, con el pastor, con el apóstol, porque ahora hay una cantidad de gente que se autodenominan apóstoles y apóstolas. Comparta con toda esa gente, comparta con los amigos, con la familia, el enlace de este en vivo, que sin duda es un en vivo histórico, por lo que vamos a hablar acá. Baruch Hata Adonai Eloheinu Melech Haolam, bendito eres, oh Yahú, soberano Melech del Shamaín, los cielos, y del Eres, la tierra. Abba Kadosh Avinu Malkeinu. En este momento pedimos que por tu gran amor nos encuentres dignos de estar en tu presencia y nos llenes de tu poderoso espíritu, que nos inspires y nos guíes. Abras el entendimiento de la mente, del alma, del corazón, para que podamos entender todo esto, que nos lleve a un alto nivel de conciencia, a un alto nivel de sensibilidad, que despierte en nosotros una voluntad de nosotros también involucrarnos mesiánicamente en todos los cambios que usted y sus santos cielos quieren traer a América y al mundo, en este momento coyuntural de la historia, en este momento del fin del mundo, en este momento en que finaliza el protagonismo humano para empezar, dar inicio al protagonismo divino. Le pedimos, oh Abba Kadosh Avinu Malkeinu, una gran bendición para todos los asistentes
que toda la información que fluya acá desde su Ruach HaKodesh, con la inspiración de su Ruach HaKodesh, con la guía de su Ruach HaKodesh, toda esa información sea de gran bendición para la vida del oyente, del participante en esta clase del día de hoy. Que sirva de gran valor para el logro de sus metas, tanto espirituales como humanas, intelectuales. Bendice a aquellas personas que participan con sus comentarios positivos para dar aliento, para dar apoyo, para dar fuerza, para aportar ideas que sean edificantes, que sean útiles. Bendice a esas personas. Bendice el que ofrenda, el me gusta, el me encanta, para ayudar este trabajo, para apoyar este trabajo, para que la empresa YouTube tome en cuenta esta publicación y también la difunda. Bendice todas aquellas personas que día a día se van involucrando con nosotros en este gran movimiento, contactándonos a través de nuestro número de WhatsApp. Muchos de ellos para solicitar nuestros materiales y apoyar de esta forma. Otros para ofrecer sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones, para apoyar este movimiento naciente y creciente en América, dirigido a poner fin desde los cielos, desde el Shamaín, a todo un ordenamiento de cosas de Satanás el diablo, un ordenamiento de iniquidad. Por su nombre Yahweh Sabaoth y por el nombre santo de nuestro amado Rey Mashiach, Yahushua Nazareno, y también de nuestro máximo, de nuestro Abba Kadosh, Elión, El Shaddai, el Olam, le pedimos todas estas cosas. Amén, amén. Bien, entramos en materia. Movimiento mesiánico. La carátula que ya está diseñada dice: última hora, Israel, última hora, movimiento mesiánico en América. Atención, muy impactante la miniatura. Bien, entonces vamos a comenzar primeramente con la palabra mesiánico, que tiene su origen en la palabra Mesías. Mesías. Desde el Mesías surge el movimiento. Desde la palabra Mesías, entonces, que se comprende el movimiento mesiánico. Movimiento mesiánico en América. Pero vamos a ver cómo esta palabra Mesías, esa palabra Mesías, va a tener unos cambios de conceptos y van a surgir nuevos conceptos sobre la palabra Mesías. ¿Y cómo aparecen esos conceptos? La primera histórica. La primera es la histórica. El Mesías histórico es el primero. Pero luego va a surgir el Mesías teológico. Y el Mesías histórico surge producto de unas condiciones. Surge en un contexto, producto de unas condiciones, lo que llaman condiciones vitales que está viviendo el pueblo. El pueblo está viviendo en una situación vital que exige la intervención de los cielos. ¿Vio? Y el primer movimiento mesiánico que nos presenta la historia bíblica y que luego va a recoger la historia secular y lo va a llevar al cine, a la pantalla grande, es sin duda el movimiento mesiánico
que ocurre tiene lugar en Egipto. Allí tiene lugar el primer movimiento mesiánico de la historia bíblica. Todavía no se han encontrado pruebas suficientes, pruebas arqueológicas, pruebas documentales de que esto ocurrió, de que esto fue histórico. Y en eso está las ciencias arqueológicas, están buscando las pruebas de que eso ocurrió en Egipto. Un movimiento mesiánico, un movimiento libertario, y allí lo tenemos que hablar desde el punto de vista histórico. Y por supuesto surge de una condición de opresión. El pueblo de Israel, bajo el gobierno del faraón, fue reducido, primeramente es cambiado. Recuerden de que ellos eran pastores de ovejas, pastores de cabras, eran gente de actividad laboral y económica pastoril, y de repente, de una manera brusca, son transformados en obreros de la construcción. Y mire, note la diferencia que hay entre la actividad pastoril, que es reposada, que sirve para meditar profundamente los pastores cuando están cuidando los rebaños, para luego entrar en el duro trabajo que significa el oficio de la construcción. Y por supuesto, eso fue entendido por Israel como un duro peso, como un yugo, como una esclavitud, porque es por la fuerza, no es voluntaria, sino por la fuerza que son colocados en ese duro trabajo. Y ellos clamaban a los cielos pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo un sacrificio por el pecado del pueblo. No. Clamaban a los cielos por la situación, por el sufrimiento, por el dolor. Y todas sus esperanzas estaban en una intervención celestial. Una intervención celestial que pudiera librarlos de una situación de opresión. El movimiento mesiánico surge como una iniciativa individual. Por favor, estudiantes, investigadores de la Biblia, tomen nota de estas expresiones. Coloque su Biblia y al lado una libreta de notas. Mire lo que yo estoy diciendo. El movimiento mesiánico surge primero como una iniciativa personal de un hombre sin que nadie le hubiese mandado, sin que nadie le hubiese pedido que haga eso. Estoy hablando de Moshe ben Leví. Moshe ben Leví tenía una posición muy alta en la corte real del faraón, como un príncipe, con un estatus social y económico, pero saliendo afuera, recorriendo por el pueblo, se encuentra frente a una situación de atropello, de abuso de poder, de uno de los capataces, posiblemente egipcios, golpeando salvajemente a un israelita. Ahí tenemos la situación de opresión que exige el libertador, el que va a libertar a la víctima. Ahí está la situación de el Salvador. Ahí se utiliza la palabra Salvador, el que va a salvar la víctima. Porque si la deja en manos del opresor,
es posible que la víctima muera a consecuencia de la dura paliza. Entonces, en ese caso, el Mesías es entendido como Salvador. Él es el Salvador, ¿no? Es el Salvador y es el libertador. Pero el asunto es que nadie lo ha enviado a hacer eso. Y es lo que vamos a encontrar más adelante en la boca del oprimido, ¿no? Moshe ben Leví interviene, se enfrenta al opresor, muy probablemente tuvo que trabar combate con ese hombre y exponer su vida. Y en la lucha también cabe la posibilidad de que haya recibido algunas heridas. Era un buen soldado Moshe ben Leví. Por eso le estoy diciendo que el primer Mesías es un soldado, es un guerrero, libertador, libertario y salvador. Salvador, guerrero y libertador. El primer Mesías. Después vamos a ver el Mesías teológico y el movimiento mesiánico teológico, la teología mesiánica. Y Moshe ben Leví mata al opresor y oculta el cadáver. Oculta el cadáver. Regresa a su palacio. El día siguiente se encuentra que están discutiendo el oprimido que fue salvado, que fue libertado. Está discutiendo con otro y interviene Moshe nuevamente para conciliar. Esta vez no es para enfrentarse a ninguno de los dos, porque allí están dos oprimidos. Y él viene a hacer la labor de mediación, de mediador, ¿no? De conciliador, de conciliar. Pero aquel hombre que había sido salvado, aquel hombre que había sido libertado, le lanza una pregunta que solamente se consigue en los labios de las personas que no tienen alma, aquellas personas que no tienen sentimiento de gratitud. Y le dice: ¿quién te ha puesto a ti? ¿Quién te envió? Esa palabra se encuentra presente en ese tipo de persona. A ti nadie te ha enviado. Eso lo hiciste tú porque a ti te dio la gana. ¿Vio? ¿Quién te mandó a meterte en eso? ¿O es que acaso también me quieres matar a mí como mataste el egipcio ayer? Cuando Moshe escuchó aquellas palabras, ahí sabía que ese hombre le iba a traicionar. Sabía que ese hombre le iba a traicionar. Entonces salió huyendo. De una vez salió huyendo. A uña de caballo, con lo puesto nada más. Y así llegó por allá por los lados de Madián. Dese cuenta cómo comienza el proceso, vamos a llamarlo proceso libertario. Comienza con una iniciativa personal que nadie le ha pedido a él que intervenga en eso, pero es una de las características que tiene el Mesías, el Mashiach libertario, el Mashiach guerrero. Cuando llega ya a Madián, se consigue con otra nueva escena de opresión. Un grupo de pastores estaban oprimiendo a unas muchachas jóvenes que venían con sus rebaños para dar agua a sus ovejas, y ellos estaban oprimiéndolas para que ellas no usaran el pozo, sino que fueran ellos los que usaran el pozo primero. Entonces intervino Moshe ben Leví en defensa de estas jóvenes y las ayudó para que ellas pudieran, que sus rebaños bebieran y se regresaran a su lugar.
Y allí vamos a conseguir, Shalom, bienvenido a Abacados te bendiga y te guarde. Allí vamos a conseguir el Mashiach. Ya ha iniciado el movimiento mesiánico con una iniciativa personal. Él tiene las características del Mesías. Donde quiera que vea una situación de opresión, interviene, porque así es el Mesías, esa es su naturaleza. Él ha nacido para eso, para intervenir. Para eso ha venido a este mundo. Y ya sabemos el resto, lo que conocen la historia bíblica, que el padre de las jóvenes, Jetro, lo hace traer a su casa, le da empleo, posteriormente le da a su hija, llega a tener hijos y lo coloca al frente de sus rebaños. Y luego Moshe ben Leví, llevando las ovejas por Sinaí, por la montaña de Elohe, bienvenida a Jod, Abacados le bendiga y le guarde. Gracias por estar acá, gracias a todos, bendiciones del Eterno. Llevando las ovejas a pastar por allí por Sinaí, la montaña de Elohe, la montaña de Yahut Sabaot. No lo vamos a confundir con él, de donde viene Elión, de donde viene el Shaddai, viene el Olán. Ese no es Yahut Sabaot. ¿Yo? Elión es el padre de todos los dioses, el Padre, el Altísimo, es Elión. Esto lo podemos ver, esto es bíblico, en Salmos capítulo 82. Ahí está él en medio de la asamblea de los dioses, que son sus hijos. ¿Yo? Amén, amén. Desde España, el saludo. Bendiciones para España también. Allá vamos llegando entonces con el mensaje, con la Besorá del Malhut, del Shamaín y del mesianismo histórico. Y allí entonces se encuentra con Yahut Sabaot, Elohe originario o que viene de Temán, del monte Parán, de Seir, de las montañas de Seir. De allí viene Yahut Sabaot. Elión no, Elión viene del norte. Seir queda al sur. Elión es del norte, es de Canaán, es de Ugarit, el Elohe supremo. El Elohe supremo, Elión, es del norte. Mientras que Yahut Sabaot, vea toda la información que va fluyendo aquí. Por eso es que usted tiene que llamar gente que vengan para que vayan tomando nota. Yahut Sabaot es del sur, de Seir, del monte Parán. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Rayos brillantes salían de sus manos. Uy, qué tremendo. Es aquel que se presenta como el Elohe todo guerrero. Es un Elohe guerrero. El Elohe de la batalla gloriosa. El Elohe de los ejércitos. ¿Vio? Yahut Sabaot, un Elohe de guerra, que se presenta en Shemot como varón de guerra se presenta. Entonces este se encuentra con Moshe ben Leví y le dice, ven acá Moshe ben Leví, porque te voy a enviar para que saques a Israel, lo libertes de Egipto. Ahora, en ese momento en que Moshe está recibiendo una investidura de poder por medio del Rúa, con el cual él va a hacer señales delante del faraón y va a traer grande juicio. ¿Por qué? Porque él está ungido con el Rúa. Él no está ungido con aceite, porque a él no lo unge ningún nabí, no lo unge ningún profeta,
Nadie lo derramó aceite sobre su cabeza, nadie. Él recibió como unción, es el Rúa. El Rúa fue lo que recibió. Y nos recordamos de Yahushua ben Yahudá, que también recibe la unción, no recibe unción de aceite tampoco. Ningún nabí ungió a Yahushua ben Yahudá, sino que fue ungido también con el Rúa a la misma manera como lo fue Moshe. Si nosotros recorremos toda la historia bíblica, nos vamos a encontrar que eso ocurrió solamente con dos Mashiach. Dos Mashiach ungidos directamente con el Rúa, ¿no? Para cumplir la función de Mashiach, y ninguno de los dos se derramó aceite. En los demás, toditos los demás recibieron unción de aceite. Elías, Eliseo, todos recibieron unción de aceite, pero estos dos no. Moshe ben Leví y Yahushua ben Yahudá. Entonces, aquí estamos frente a un Mashiach desde el punto de vista histórico como libertador de un pueblo y al mismo tiempo como salvador del pueblo, porque él lo está salvando de la mano del faraón. Lo está libertando y lo está salvando, porque el faraón va a destruir ese pueblo. Va a darle muerte a ese pueblo. Y por eso es necesario no solamente liberarlo, sino también salvarlo. Entonces tenemos un Mashiach que es salvador y libertador, Moshe ben Leví. Y lo que se originó como una iniciativa personal, vemos que ahora se convierte en una comisión de parte de Yahweh Sabaoth y tiene ahora formalidad. Y él va allá a Egipto, reúne el consejo de los ancianos, que son los cabezas de tribus y posiblemente los cabezas de clanes también. Y reúne esa asamblea, que es la máxima autoridad del pueblo, y les presenta el plan de liberación. Pero ellos no están muy convencidos, y por eso entonces saca las señales. Y con las señales ya el pueblo se rinde y acepta la liberación. Pero este pueblo que acepta la liberación no es un pueblo que está dispuesto a sacrificarse por esa liberación. No está dispuesto a sacrificarse. No está dispuesto a sacrificarse. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en este primer movimiento mesiánico de liberación desde el punto de vista histórico. Ahora, cuando pasamos al segundo movimiento de liberación desde el punto de vista nuevamente histórico, se presenta un nuevo Mesías en una nueva situación de opresión. ¿Cuál es la situación de opresión? El pueblo de Israel está asediado por sus enemigos, que son los amonitas, los moabitas, los filisteos, ¿no? Mantienen oprimido al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se mantiene en lucha permanente contra todas esas naciones, contra todos esos ejércitos, porque ¿qué era lo que pretendían? Convertirlo en vasallo, esclavizarlo, explotarlo. Los filisteos pretendían avasallar a Israel y convertirlo en un vasallo, en un esclavo, en un tributario. Lo mismo los amonitas, lo mismo los moabitas, los edomitas. Ahora, en ese contexto de dura opresión, resulta que hay un hombre, Shaul, de la tribu de Benjamín, un hombre pusilánime, un hombre que entre la voz del eloje y la voz del pueblo
se dejaba doblegar por el pueblo, y entonces llegó a desobedecer a Yahú. Este hombre no está preparado para la liberación. Ese hombre no le sirve a Yahú. Además que es un hombre desobediente. Con mucho gusto. Ajot Abacados le bendiga y le guarde. Bendito sea el Eterno. Yo agradezco, por favor, un poquito de formalidad, un poquito de respeto, tanto para las damas y los caballeros. Este canal está al servicio de aportar conocimiento, información. No es para otra cosa. Continúo. Entonces, este hombre no sirve y es rechazado por Yahú. ¿Por qué? Porque él creía que las cosas tenían que hacerse en el momento que él decidía hacerlo. Y pasó por una prueba y no la superó. Y fue rechazado Saúl. Y continúa la opresión. Los ejércitos filisteos amenazan con invadir Israel. Invadir Israel significa la destrucción, la muerte y la esclavitud. Y Saúl sabe que no puede, no va a poder. A él le va a tocar morir en la batalla junto con sus hijos. En ese contexto se exige un nuevo movimiento mesiánico, un nuevo movimiento libertario. ¿Y cómo comienza? Con una iniciativa propia, sin que nadie lo llamara. Estaba el ejército filisteo en orden de batalla. Y sacaron un paladín, un gigante que medía como 4 metros de alto. Imagínese usted, ese hombre cuando caminaba se estremecía el suelo. Y ese hombre llevaba un escudero, un paje delante de él, venía vestido de armadura, de casco, venía blindado el hombre. Imagínese usted, un comando. Ese hombre, cuando salió, hizo una pregunta al pueblo de Israel. Muy buena esta disertación. No hay hombre en Israel. Denme un hombre para que pelee conmigo. Y si él me vence a mí, los filisteos seremos esclavos de Israel. Pagaremos tributo a Israel. Pero si yo lo venzo, entonces Israel será esclavo nuestro y nos pagará tributo a nosotros. No necesariamente tienen que enfrentarse los dos ejércitos. Basta con que salga un solo hombre a pelear conmigo, nada más. Ese hombre salía en la mañana, salía al mediodía, salía en la tarde a desafiar. Y Saúl estaba en su tienda dando diente con diente, rodilla con rodilla. Y el ejército de Israel que estaba formado para la batalla estaba bañado. Y ya ustedes saben que estaba bañado ese ejército. ¿Dios? Acobardado todo. En ese contexto viene una iniciativa personal parecida a la de Moshe ben Leví. Viene David ben Yahudá, David ben Isaí. David ben Isaí es un muchacho jovencito. Lo envían para llevar comida a sus hermanos que forman parte de la tropa de Saúl. Y él llega, y cuando llega los hermanos comienzan a atacarlo con la palabra. Porque esa es una de las cosas que hace cuando tú no crees en una persona, lo atacas con la palabra. Y la palabra que tú le lanzas a esa persona, porque como no significa nada, para ti, a tus ojos no significa nada, es insignificante, ¿comprende? Es la palabra del insulto, de la ofensa y de la irreverencia. Y eso es lo que lanzaron los hermanos sobre David ben Isaí. ¿A qué has venido? ¿A qué has venido?, le preguntaron. Porque nosotros conocemos tu malicia. Nosotros te conocemos, no nos vas a engañar, porque nosotros sabemos cómo eres tú y sabemos quién eres tú. Así que no vengas con engaño, no vengas con mentira.
Ya nosotros te conocemos. Yo, seguramente que vienes, seguro, determinantemente que vienes para ocupar una butaca de primera clase en el parque, para mirar la pelea y para divertirte aquí a costa de nosotros que somos soldados, que somos guerreros, que estamos acá en la batalla. De esta manera menospreciaban a este joven y estamos viendo que el movimiento, y van a hacer el movimiento incipiente, movimiento mesiánico con una iniciativa personal de alguien que ve la situación y está dispuesto a intervenir. Está dispuesto a intervenir. Después vamos a ir al otro mesianismo teológico del pecado, liberación del pecado, con otro tipo de Mesías, el Mesías que no es guerrero sino que es cordero y que es sustituto, pero ya vamos para allá. ¿Yo? Mientras tanto vaya compartiendo enlaces para que la gente se vayan sumando a esto, porque esto va a estar sabroso, muy bueno. Entonces, comenzó a preguntar David. Mire cómo uno se sabe la Biblia, eso es muy importante. Cuando uno estudia, lee, yo leo Biblia, estudio Biblia desde que aprendí a leer, desde niñito. Desde niñito, cuando aprendí a leer, mire, yo me leía la Biblia toda completica, con una velita y a veces con una lámpara de querosén, por ahí la llaman lámpara de petróleo, la prendía y a veces estaba hasta en la madrugada leyendo. Y mi mamá se despertaba en la madrugada y me veía leyendo y decía, hijo, pero apague esa lámpara porque si te quedas dormido vas a incendiar la casa. Y yo le decía, no, mamá, déjame amanecer, yo quiero seguir leyendo. Sentí algo especial desde los cielos, que venía de los cielos, cuando yo estaba acostado allí leyendo a la luz de una lámpara de petróleo, de querosén o de una vela, siendo un niño. Entonces, por eso este niño, esa misma inquietud, es el niño cantor que cantaba para Yahweh, que amaba a Yahweh, que quería hacer muchas cosas en las manos de Yahweh. Él comienza a preguntar, porque él no se va a quedar quieto, él va a intervenir en este problema, él se va a comprar el lío, como dicen acá en Venezuela, yo me voy a comprar este lío. Nadie lo ha mandado. Estas palabras que le dijeron los hermanos es más o menos, mira, ¿y por qué te vienes a meter te vienes aquí de entrometido? ¿Quién te está mandando a ti a meterte en esto? Sabemos que eres un entrometido. ¿Yo? Y él comienza a preguntar, ¿qué darán al hombre que venza ese filisteo, ese perro incircunciso y quite la vergüenza de Israel? O sea, le lave la cara a Israel. ¿Qué darán a ese hombre? Y la respuesta, bueno, es el rey lo hará su yerno. Le va a dar su hija y la casa de su padre la va a exceptuar de impuestos y le va a dar muchas prendas de oro, lo va a premiar con mucha riqueza. Y seguía él preguntando y la respuesta era esa. Hasta que finalmente llegó donde el rey y el rey le dice, ese hombre es un comando, ese hombre es un terrorista, ese es un hombre de guerra con mucha experiencia y tú eres un jovencito, tú no vas a poder con él. Y quiso ponerle la armadura de Saúl, se la quiso poner al joven, pero él fue a enfrentar solamente con ese amor en el corazón, ese amor por la justicia, ese amor por la libertad, ese amor por su pueblo que está lleno de vergüenza. Y él sale a dar la vida, él sale a obsequiar su vida en pro de la liberación de un pueblo que está siendo oprimido. Allí vimos el Mashiach. Pero este Mashiach sí recibió unción de aceite. Este es diferente. Este fue ungido con el cuerno del aceite santo. David ben Isaí venció al gigante y ya sabemos el resto, para quienes conocen la historia bíblica, lamentándolo bastante, los celos de Saúl, porque hay veces que la gente se pone celosa cuando ve que otra persona es buena, entonces el malo se pone celoso y no quiere el triunfo del bueno, ¿vio? Entonces se va huyendo porque no encuentra seguridad en su nación.
¿Y cómo es eso que no encuentra seguridad? Bueno, porque dice, si me refugio en la casa de un israelita, estoy listo. Estoy listo. Allá me va a sacar Saúl y me va a matar. No tengo dónde esconderme. Y se va para el lado de los filisteos, donde está la familia del hombre que él mató, donde está la familia de Goliat. ¿Vio? Lo que les tocaba vengar a Goliat, para allá se fue a refugiar, imagínese usted. Allá tuvo que hacerse pasar por loco, allá tuvo que mentir, allá tuvo que fingir. Pero la gente, los delincuentes, comprenden, los ladrones y los borrachos de Israel, como ellos no tenían oportunidad en Israel, porque allá en Israel, bueno, estaban llenos de deuda, llenos de problemas, entonces se enteraron de que David, el que mató a Goliat, estaba huyendo en esos montes de Filistea, estaba viviendo, durmiendo allá como un zorro, metido allá en una cueva, en la cueva de Adulán. Y allá se iban juntando toda esa cuerda de malandros. Y allá formaron lo que aquí llamarían un colectivo. Del colectivo del malandro David, al frente de un poco de colectivo de malandros israelitas que venían huyendo de allá de Israel también. Venían huyendo también de Israel. Perdonen la jocosidad, porque esto hay que animarlo también a veces. Hay que hacerlo animado. ¿Yo? Y allá fue juntando fuerza, fue juntando fuerza. Y luego de la muerte de Saúl, hay muchas cosas que a mí me gustaría narrar, que a veces me da tanto sentimiento, la nobleza, el corazón de este Mashiach, David ben Isaí. Un hombre muy noble, demasiado noble verdaderamente, frente a su mismo enemigo que lo perseguía para matarlo de manera injusta. Y demasiado noble, un hombre de un corazón muy grande. Quería ayudar más bien a su propio perseguidor, quería ayudarlo más bien, lo llamaba padre. ¿No? Y bueno, allí fue acumulando fuerza hasta que logró regresar a Israel para hacerle la guerra a su propio pueblo, someterlo, unificarlo bajo su mano y entonces irse ya con el pueblo unificado y con un ejército organizado, irse contra los filisteos, irse contra todos los pueblos, contra los amalecitas, la gente de Amalek, que eran enemigos terribles de Israel. Y él logró someter todos esos pueblos y logró pacificar la zona y levantar el reino, construyó el reino. Aquel hombre que vivió como hipócrita, como mentiroso, como ladrón, que él mismo lo reconoce en los salmos, la manera como vivió. Decía, yo soy un gusano, no soy un hombre, soy un gusano. De tal manera que él no se aprobaba a sí mismo. No se aprobaba a sí mismo. Oh, Abacadosh, bendito eres. Entonces ese Mashiach, con esas características, construyó a Israel como reino independiente, gobernado por Torah y por Alajá, y él fue ese rey Mashiach. Entonces allí tenemos la segunda fase o el segundo movimiento mesiánico en Israel desde el punto de vista de lo histórico. No tiene nada que ver con liberación del pecado. Pero en ese caso, ese Mashiach es un libertador y salvador. Es salvador. El pueblo de Israel podía decir, David mi salvador. David mi salvador. Y ahí es donde vamos entendiendo que la salvación tiene también dos conceptos. El concepto histórico de la salvación y el concepto teológico de la salvación del pecado. Y desde el mesianismo teológico y la salvación del pecado se va construyendo una teología religiosa llamada cristianismo. Entonces allí vemos un segundo Mashiach.
un segundo Mashiach. Y un segundo movimiento mesiánico que nace con una iniciativa. Nace con una iniciativa. Bendito sea el nombre del Eterno. Juan David, te pido altura, te pido respeto, cultura. Este no es el espacio para atacar. Este no es el espacio. No es para vender productos ni para hacer proselitismo. Si insistes, tendré que sacarte del chat y tendré que bloquearte también. Lamentablemente no lo quiero hacer. Así que Abacados te bendiga. Espero que tú puedas llevarte alguna información y que sea de provecho al trabajo que estamos haciendo. Por favor, no vayas a ofender. Bien, entonces, mesianismo histórico, mesianismo teológico. El tercer mesianismo histórico que vamos a conseguir, lo vamos a conseguir en el tiempo, en un nuevo contexto de opresión. ¿Y cuál es ese contexto de opresión? Es cuando el imperio seleucida, la dinastía seleucida, que tenían su origen en Seleuco, un general de Alejandro Magno que se apoderó de Siria y que luego conformó un gran imperio y tuvo una lucha militar rival con Ptolomeo de Egipto. Ptolomeo, otro general de Alejandro Magno que estaba gobernando Egipto, y entonces se formó una guerra entre Ptolomeo y Seleuco, de donde de Egipto salió la dinastía Ptolomeida y por otro lado la Seleucida. Pero los seleucos, la dinastía seleucida, ella se apoderó de Israel, y bajo el gobierno de un rey inicuo llamado Antíoco Epífanes IV, este quiso quitarle toda la cultura alágica, la cultura torática, la cultura Kadosh a Israel, para imprimirle la cultura griega, helénica, la cultura helénica. Y consiguió unos renegados allí en el pueblo, consiguió unos renegados que se pusieron de parte de este rey y renegaron de la ley. Lo siento, David. Ok. Continuamos entonces. Insistió en seguir con las ofensas y pues no se puede. Esa es una de las cosas que tiene la gente, la irreverencia. ¿Vio? Y entonces está hablando de genocida, que nosotros somos genocidas. Nosotros no somos genocidas. Y esto no es tampoco un trabajo de acusación, no. Este es un trabajo solamente desde el punto de vista de compartir información, de educación bíblica e histórica. Entonces, en ese contexto de opresión, hay una nueva iniciativa personal. ¿Vio? Siempre los movimientos mesiánicos históricos parten de iniciativas personales. Óigame bien. Siempre los movimientos mesiánicos históricos surgen de una iniciativa personal. Alguien que ve la situación y viendo la situación no puede soportar. ¿Y por qué no puede soportar? Porque es una persona sensible, que le duele la situación que está viendo, que está presenciando. En ese caso es un anciano, un viejito,
Pero un viejito guerrero, mi hermano. Ay, papá, era un soldado, un guerrero ese viejito, un anciano. Sacerdote, guerrero y sacerdote. Soldado y sacerdote. Matatía Ben Asmón, de donde va a venir lo que va en la historia se va a llamar la dinastía Asmonea, porque vienen de Asmón, padre de Matatías. Esos son datos históricos, esta es información histórica. Esto está entrando en una clase de historia bíblica que le va mostrando la verdad, se la va mostrando a usted desde la historia y desde el Tanakh y desde la Torá. Eso es lo importante, porque todo eso está aquí, en la cabecita esta de este viejito. A lo mejor de repente Matatías pudiera ser que tendría la edad mía, a lo mejor podía tener unos 70 años por allí. Yo estoy cerca de los 70, ¿ya? Un poquito guerrerito también, oye, soldado también, soldado de Yahud, de Sabaoth, mi persona, ¿vio? Y con esa sensibilidad también. Y por eso es que aquí se inicia con una iniciativa, se comienza la evolución del movimiento mesiánico en América con una iniciativa personal, como tiene que ser. Que alguien que ve lo malo, lo que se está haciendo, e interviene. Entonces, Matatías, cuando ve aquella situación de que su misma gente está de parte del opresor. Gracias, Abacados le bendiga y le guarde. Entonces, él ve el grado de sumisión de su gente al opresor. ¿Cómo se han entregado en manos del opresor? ¿No? Entonces pega un grito Matatías y dice: ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué me parió mi madre? Para que mis ojos vean todo este tipo de abominaciones, de injusticia, y quedarme con los brazos cruzados. ¿Quedarme con qué? Con los brazos cruzados. ¿Qué significa con los brazos cruzados? No hacer nada. Óigame lo que yo le voy a decir. Vamos a tomar conciencia y sensibilidad. Matatías era un empresario agrícola. Matatías era un exitoso empresario agrícola. Tenía una empresa agrícola. Tenía ganado, tenía cultivo, tenía siervo, tenía casa, tenía mansión, tenía todo. ¿Ah? Oh, Abacados, yo siento la presencia gloriosa del Ruach HaKodesh en este momento que estoy hablando con una gran pasión. Aquel hombre tenía todo, era un hombre exitoso, era un hombre de poder económico en la ciudad de Modín. La rescataron ahorita los arqueólogos, allá la tienen rescatada la ciudad de Modín. Se ha vuelto un monumento turístico para todos los que quieran conocer la ciudad de Matatías. Y Matatías dice: ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Para quedarme de brazos cruzados. Yo ahí me hago una pregunta. Cuando se ve la situación de opresión en Venezuela, en República Dominicana, en Haití, en México, en Guatemala, en Cuba, en Nicaragua, ¿dónde están? ¿Dónde está la gente sensible que no se queda cruzado de brazos? ¿Dónde está la gente que tiene sensibilidad que no se queda cruzada de brazos? Y que como Matatías, como Moshe ben Leví, como David ben Isaí, son gente que intervienen al riesgo de todo, arriesgándolo todo. Muchas veces perdiéndolo todo. Pero hay gente que no solamente quiere estar cruzada de brazos, sino que también lo que quiere es más cosas para sí. Y entonces usted ve los movimientos mesiánicos que hay en Venezuela. Aquí hay un poco de movimientos mesiánicos. ¿Y qué hacen esos movimientos mesiánicos? Se reúnen entre cuatro paredes a cantar y a dar con la cabeza así. Parecen unos muñecos ahí. Parecen como esos ovejos. Y bailan la Torá, y danzan la Torá, y besan la Torá. Pero ven la opresión.
ven la situación de opresión y de brazos cruzados, nada. Si la he visto, no la conozco. Esos movimientos se enmarcan en lo teológico. Esos son mesianismo teológico. Después lo vamos a ver. Ya vamos para esa parte. Ya vamos a tener paciencia. Mientras tanto, como le digo, siga compartiendo. Hagamos una convocatoria acá. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque lo que vamos a estar hablando aquí nos va a ayudar a nosotros a comprender la salvación. La salvación. ¿Cómo es la salvación? Porque la salvación viene a través del mesianismo. A través de un Mashiach viene la salvación. Oh, Abacados. Yo quisiera que ustedes leyeran en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, si lo pueden ubicar por allí, tiene un título. Ahorita no me llega a la mente, no me llega la cita, pero es fácil. Se llama El Canto de Zacarías. Canto de Zacarías. Vamos a ver qué me dice Google por acá. El Canto de Zacarías. Este canto, óigame bien, por eso le digo que tomen nota. Lucas capítulo 1, 6, 8 al 7, 9. El canto de Zacarías. Yo hago una pregunta a Jot. Ese canto debería de llevar ese título. ¿O habrá que cambiarle ese título? Porque dice que Zacarías, lleno del Ruach HaKodesh, comenzó a hablar por el Ruach HaKodesh. Es un canto profético mesiánico. Cántico profético mesiánico. Ubíquelo allí en su Biblia, por favor. Ubíquelo allí en su Biblia. Lucas 1, 6, 8 al 7, 9. Cántico mesiánico profeta. Yo le cambio el nombre de una vez. En la Biblia Kadosh Israelita del Sur, no, perdón, ya está cambiado. Yo se lo había cambiado, sí. Se le cambió el nombre. Se le quitó cántico de Zacarías y se le puso cántico del Ruach HaKodesh. Cántico del Ruach HaKodesh. ¿Usted sabe quién estaba hablando allí por la boca de Zacarías? Era el Ruach HaKodesh. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando del Mashiach histórico. Léalo para que usted vea, léalo y medítelo para que usted vea que el Mashiach del que está hablando el Ruach HaKodesh. Óigame bien, Lucas 1, 6, 8 al 7, 9, el Ruach HaKodesh está hablando de el Mashiach histórico y de un movimiento mesiánico histórico. No está hablando del Mesías teológico, libertador del pecado. Usted se dará cuenta que no está hablando del Mesías teológico. Está hablando de él, Mashiach histórico, libertador y salvador. Salvador y libertador de su pueblo. Pero entonces Matatía dice, para luego entonces que yo he nacido, mis ojos vean todo esto y tenga que quedarme cruzado de brazos. Pues el hombre agarró una espada, se fue contra el soldado Seleucida, mató al soldado Seleucida y mató también al que estaba presentando una ofrenda delante del ídolo abominable, que era también israelita, y luego pegó un grito: el que tenga celo por Yahut Sabaoth y por su santa ley, por su santa Torah, sígame a mí, sígame. Y en ese momento primeramente le siguieron sus hijos y mucha gente que sintió celo de Yahú. Y esa gente celosa de Yahú, de donde viene la palabra celote. La palabra celote viene de los que sienten celo de Yahú cuando hay una situación de opresión del enemigo que viene a imponer su modelo de robo, de abominaciones. Entonces,
se formó el movimiento mesiánico, que luego se conoció con el nombre de los macabeos, que viene de la palabra griega macat, martillo. Los macabeos, los martillos, pero luego conocido como los asmoneos, los descendientes de Asmón, padre de Matatías. Esto es importante, toda esta información es importante para nosotros comprender la Biblia. Usted agarra la Biblia, la abre, sin esta información usted no puede entender sin esta información. Movimiento mesiánico desde el punto de vista histórico, movimiento libertario, movimiento de liberación. Movimiento de liberación y de salvación nacional. Ahora, allí tenemos el tercer movimiento mesiánico. Luego en tierra, vamos a llamarla de Israel, siglo I, pero que esas tierras en ese momento, la parte de Galilea, era una monarquía romana. Roma había establecido su monarquía en Galilea. Galilea era Roma, territorio romano. Se habían anexado ese territorio mediante la construcción de una monarquía romana allí y pusieron el títere de Herodes, un árabe, convertido al judaísmo. Ahora, en la parte de Judea, esa parte la convirtieron en una provincia romana, la anexaron al territorio romano. O sea que el mapa de Roma entró hasta allí, porque deben de saber que Pompeyo conquistó también Siria, y a Siria lo convirtió en territorio romano. Y luego a Judea lo convirtió en territorio romano también, provincia romana. Entonces, desde el punto de vista de esta situación vital, el Masías fue en Roma. Yahushua HaMashiach nació en Roma. Porque ya ese era territorio romano, había un rey romano allí. Un rey títere de vasallo de Roma. Y luego en Judea como provincia romana, el sumo sacerdote nombrado por Roma, el Sanedrín nombrado por Roma, Abacados, Salvador, Yeshua, Yador. Gracias por su participación. Bienvenido a todos los comentarios positivos. Recuerden siempre no ofender, mucha cultura, lenguaje de altura y también no hacer proselitismo, no hacer ventas acá, por favor. No ofender. Territorio romano, autoridades romanas, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, funcionarios del gobierno de Roma. El Sanedrín, funcionario del gobierno romano. Herodes, funcionario, rey, puesto por Roma, romano también. O sea, estamos viendo Roma allí. Roma. Ahora, Roma tiene allí una situación de opresión sobre Israel porque se nombraban estos funcionarios y se les establecía un tributo que ellos tenían que pagar obligatoriamente a Roma. Tantos talentos de oro. ¿Cómo van a hacer para sacarlo? No nos importa, pero ustedes anualmente le entregan a Roma tantos talentos de oro. Entonces venía la opresión sobre el pueblo para sacar esos talentos de oro. Gracias. Contacto desde República Dominicana. Abacados te bendiga y te guarde. Entonces allí Roma estableció unos contratos con aquellos señores tipo saqueo, de de saquear, meter en el saco, ¿vio? Saqueo. Andaba saqueando por donde quiera, saqueando con todas sus huestes
de publicanos. Por eso es que cuando Yahushua HaMashiach levanta la voz de denuncia, de desenmascaramiento, entonces él condena a los publicanos y habla de los publicanos y los pecadores. Separa en dos grupos: los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Bueno, los pecadores son los que fuman, los que beben, los que cometen fornicación, adulterio. Esos son los pecadores. Los que idolatran ídolos. Esos son los pecadores. No. En ese contexto de Israel, el pecador es un azote social. Un azote social. Es lo que nosotros conocemos ahorita como el AMPA. El AMPA. Entonces esos pecadores, en realidad, para que cuando usted lea la Biblia, léala con este lente histórico, esos pecadores constituían la delincuencia común y la delincuencia organizada. Eran la delincuencia, los que estaban al margen de la ley. Cualquiera que fueran los delitos que estuvieran cometiendo, esos eran los pecadores. Por eso es que cuando las personas hoy dicen todos somos pecadores, lo que en realidad están diciendo es todos somos AMPA, todos somos delincuentes. Imagínense usted. Entonces ponen a la gente en las iglesias cristianas a llamarse AMPA y a llamarse delincuentes también. Hasta allá llega la ignorancia, la ignorancia. Entonces, en ese contexto de opresión que está viviendo toda la descendencia de Israel, comienza nuevamente el clamor, comienza nuevamente el llanto, comienza nuevamente las súplicas a los cielos por la liberación, para que los cielos intervengan y entonces se produzca la liberación y el pueblo pueda servir a Yahweh en libertad. Oh, Abacadosh. Y por eso es que nosotros podemos leer esto que yo le estoy diciendo, lo recoge el cántico de Zacarías, que su nombre más apropiado sería el canto del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cómo dice este cántico de Zacarías? Lucas capítulo 1, 6, 7, ya tenía 6, 9, por acá tiene 6, 7 al 80, el cántico de Zacarías. Por favor, ustedes pueden buscar allí en sus Biblias para leer este hermoso canto libertario. Entonces su padre, Zacarías, lleno del Ruach HaKodesh, profetiza por el Espíritu, Bendito sea el Adón Elohe de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. ¿A qué llegó? A redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David. No está hablando de Juan. Juan pertenece a la casa de Leví. Está hablando de Yahushua ben Yahudá o ben Yosef. ¿Vio? En la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos nabiín, o sea, profetas, para liberarnos de nuestros enemigos. Él prometió, de acuerdo al cántico de Zacarías, el canto del Ruach HaKodesh, ahí no puede haber lugar a dudas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh dice que fue enviado este poderoso Salvador para librarlo de los enemigos, no del pecado, de los enemigos, de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. ¿Y para qué nos va a liberar de la mano del enemigo y de todos los que nos aborrecen? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, dice acá,
para mostrar misericordia de nuestros antepasados. Dice, acordarse de su santo pacto. Así juró Abraham, nuestro padre, que nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder, no del pecado. No es rescatarnos del pecado, es rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirvamos con santidad, con justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Oh, Abacados, bendito eres. Entonces, Yahushua Ben Yosé también sale con una iniciativa y lo vamos a estudiar luego. Yo quiero que estudiemos esto luego con profundidad, cómo vamos a ver que este nuevo movimiento mesiánico va a surgir a pesar de lo que digan los evangelistas, de que se apareció el ángel Gabriel, de que llegaron los pastores, de todo esto. Mire, esto va a arrancar como una iniciativa personal de un judío de la marginalidad. Galilea era la marginalidad. Estamos hablando de un judío marginal, como lo escribe por allí Mieres. Mieres escribe un judío marginal. Recomiendo esa obra de Mieres, un judío marginal. Un hombre sensible que ve la situación de opresión y que se reconoce en sí mismo como ese hombre destinado con una promesa hecha a David para liberar a su pueblo, para liberarlo de sus enemigos. ¿Y quién eran los enemigos? Los romanos. En ese momento eran los romanos. Allí vemos el movimiento mesiánico histórico más poderoso. Y brevemente vamos a hacer una reseña de su palabra libertaria. Primeramente, su condena al poder en la opulencia, en la riqueza. Condena al poder con una parábola, la parábola del rico y Lázaro. El rico que viste de lino fino y de púrpura y que hace banquetes espléndidos es la cúpula, la élite del poder, la élite. La élite. Aquí tenemos muchos. En Venezuela tenemos un rico vestido de lino fino y de púrpura. Lo tenemos aquí también, una élite. Una élite aquí simboliza también al hombre rico vestido de lino fino y de púrpura. Pero tenemos el hombre de lino fino y púrpura también allí en Colombia. Lo tenemos en Ecuador, lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Guatemala, en todas partes de América está ese hombre allí. La élite, vestida de lino fino y púrpura, haciendo banquetes, viviendo en esplendidez, viviendo en la riqueza, disfrutando de todas las riquezas del poder. Y el Lázaro, el pobre, el que come las migajas de lo que en la Cuarta República se llamó la beca alimentaria y que ahora se llama el CLAC, y que luego viene otro gobierno, quizá de Edmundo González, y entonces Edmundo le pondrá el CLOC o le pondrá otro nombre, pero será siempre la misma migaja, siempre cayendo de la mesa del hombre rico, de la élite que está en el poder para disfrutar de todo a costa del sufrimiento de un pueblo que está siendo sangrado ese pueblo. Entonces, esa denuncia demuestra el grado de conciencia y de sensibilidad de un hombre que no se queda con los brazos cruzados, sino que empieza primeramente elevando su voz indignada, en una indignación santa y ética contra la injusticia del poder y favorable al pobre. Luego vemos nuevamente ese mismo planteamiento cuando presenta la parábola del buen samaritano, ese levita que pasó por allí indiferente
Ese sacerdote que pasó por allí indiferente, mis queridos Jajín, mis queridas Ajayot, esas dos figuras representan el clero lleno de poder, indiferente, insensible al dolor, al drama, que está representado en el que está caído junto al camino. El que está junto al camino es también el víctima de la inseguridad, el víctima de la insensibilidad, de la inconsciencia. Ese caído junto al camino lo encuentra usted a veces, caído frente a las iglesias, llenos de llagas, con su hambre, con su desnudez, con sus llagas, tirado a las puertas de las iglesias, de las catedrales, de las quejilá, de las sinagogas. Ahí están los caídos junto al camino. Una población toda en miseria, caída junto al camino, frente a un clero lleno de riquezas, un clero en deleite, en placeres, bebiendo en cáliz de oro, recibiendo la cena en bandejas de oro y plata. El clero. Y a veces se juntan los dos, se junta el clero con el hombre vestido de lino fino y púrpura, se juntan los dos para participar en el gran banquete frente a un pueblo oprimido. Y ahí es donde nace el movimiento mesiánico libertario con Yahushua ben Yosé y también ben Yahudá. Ahí tenemos el más poderoso de todos los movimientos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ha inspirado a todos los mesiánicos en el curso de la historia, de todos aquellos que estamos en contra de la opresión, de la injusticia y que aspiramos la salvación, la liberación y la salvación. Entonces, inspirados en estos movimientos mesiánicos históricos, bíblicos, se levanta este movimiento mesiánico en América, que ya tenemos un grupo. Acabamos de crear un grupo de WhatsApp, todavía no hay el primero, pero invitamos a todas aquellas personas que quieran participar, que quieran conocer más del movimiento mesiánico, soliciten su anexión a ese grupo de WhatsApp. Movimiento Israel. Israel, movimiento mesiánico en América. Movimiento mesiánico en América. Finalizo ahora con esta última parte. Bendito eres, oh Abacadosh, con lo que es el movimiento mesiánico teológico. Movimiento mesiánico teológico. No para la liberación de los oprimidos. No para la liberación de los oprimidos. No para derrotar a los opresores, sino para orar por los opresores, para bendecir a los opresores, para hacerse uno con los opresores, para tratar de reconciliar al oprimido con el opresor. Entonces, en la banca de una iglesia, el oprimido se sienta al lado del opresor. O muy posiblemente al opresor le ponen un asiento especial allá adelante, ¿vio? En un sitio privilegiado en la iglesia, o en la sinagoga o en la quejilá, ¿vio? Para el opresor. Y el oprimido le ponen por allá una latica para que se siente por allá. Estate por allá en aquel rinconcito por allí, el último banco. ¿Por qué? No hay por qué libertar al oprimido del opresor. No hay que libertarlo, según ellos. Porque la liberación que vino a traer el Mesías no es de la opresión, sino del pecado. Es del pecado. Él no vino a luchar para liberar los pueblos de la opresión, vino a libertarlos del pecado. Pareciera que la opresión no es pecado. ¿Vio?
Entonces, el opresor sigue oprimiendo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver el grado de insensibilidad del opresor. Porque el opresor no es solamente el egipcio, no es solamente la Malecita, no es solamente el Seleucida, no es solamente el romano, no es el opresor, también es opresora la dama cristiana, que contrata el servicio doméstico y le paga un sueldo, y el sueldo que le paga es equivalente al precio de una pintura de uña. ¿Vio? Y todavía piensa que la está ayudando. La está ayudando. ¿Vio? Y esa mujer es una mujer que lee Torá. Es una mujer que celebra Pesa, celebra Sukkot, participa en Shavuot. Pero el salario que paga es un salario de hambre. La mujer que presta el servicio doméstico allí, con ese salario que le entregan, no recupera ni siquiera ni la fuerza invertida para prestarle el servicio a esa dama o a ese caballero, el obrero del campo, el obrero de la construcción, el empleado. Y vemos toda una situación de opresión que se extiende por toda América, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Oh, Abacadosh. Y el movimiento mesiánico teológico convive con el opresor, convive, lo bendice. A veces tienen reuniones juntos, el opresor y el clero. Y el clero se reúnen, los opresores con los del clero. Claro, los del clero también son opresores también. Y cuando yo estoy hablando del clero, no solamente estoy hablando de los curas, también estoy hablando del pastorado, de los apóstoles, de los moré, de los rogé, de los rabinos. ¿Vio? Que pagan salarios de hambre, pero que llegan allá. No. Y besando Torá, y bailando Torá. Tremenda camioneta, último modelo. Y los oprimidos que están allí en la comunidad también, con su hambre, con su desnudez, con sus enfermedades, con sus desesperaciones, con sus angustias, con sus deudas. Pero no hay sensibilidad, no hay sensibilidad, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot. Entonces, ese modelo de mesianismo teológico niega la voluntad del Eterno, niega al Eterno mismo, lo niega, porque ustedes recuerdan que cuando Yahut Sabaoth se encontró con Moshe, le dijo: el llanto de mi pueblo, he visto las lágrimas, he sido testigo del llanto de mi pueblo. He escuchado sus lamentos, sus quejidos, los he escuchado. Y su dolor ha subido a mi corazón. Su dolor ha subido a mi corazón. Estamos hablando de un Elohe sensible, de un Elohe que siente el dolor de los pueblos oprimidos de América. De eso estamos hablando. Ahora, cuando hablamos del mesianismo teológico, estamos hablando de un mesianismo insensible que no siente el dolor de los oprimidos, sino que reconcilia al oprimido con el opresor. Y le dice: sufre, que esa es tu parte acá en la tierra, el sufrimiento, el hambre, la desnudez es tu parte, porque allá en los cielos, cuando venga Cristo, en las nubes del cielo con poder y gran gloria, te va a llevar como a Lázaro y te va a llevar para el seno de Abraham
y al rico se lo va a llevar para el infierno. Así que tú tranquilo, no te preocupes, sigue sufriendo allí y dame los diezmos y dame las ofrendas a mí. ¿Vio? Ese es el mesianismo teológico, no es libertario. El mesianismo teológico no es libertario, es opresor, es opresivo el mesianismo teológico. Es el que bendice al opresor y pide por la salud del opresor. Bendito sea el nombre del Eterno. Pregúntele. Yo lo invito a agachar su cabeza ahora y a un momento de meditación con el Eterno para preguntarle: oh Abacadosh, ¿qué significan las palabras de este hombre? ¿Qué quiere decir este hombre? Este hombre está hablando de tu parte, está hablando por el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir este hombre? ¿Cuál es el significado de sus palabras? ¿Cuál es el significado de las palabras de este hombre? Que expresa también en su rostro el sufrimiento por un pueblo y por todos los pueblos de América. Estoy frente a la insensibilidad. Desde acá, desde América, desde acá, desde Venezuela. A veces no solamente limitado por las condiciones, sino también hasta por la misma opresión también, sintiendo la misma opresión, sintiendo la opresión sobre mi vida también, para limitarme más. Bendito sea el nombre del Eterno, pero para que la victoria sea más grande, para que la victoria sea más grande. Así es que vamos a hacer una oración, porque tenemos en movimiento ahorita, los cielos están interviniendo en América. Por allí me contactaban los hermanos de Cuba. ¿Qué va a pasar acá en Cuba? Hay libertad para Cuba. Hay salvación para Cuba. Hay liberación para Cuba del modelo de opresión que están viviendo. Pero no solamente para Cuba, para todas las naciones de América, incluso también para los Estados Unidos de América. Hay liberación en América también, allá en Norteamérica. Allí también habrá liberación y habrá salvación. Ahora le voy a decir una cosa. Las personas que hoy militan en el movimiento mesiánico teológico están condenados. Les doy esa mala noticia, están condenados. Están condenados porque forman parte del lado de la opresión. Y la salvación viene, es más bien por la liberación y la salvación. No podemos ser salvos estando del lado del mal. Del lado del mal no somos salvos. Del lado del mal estamos del lado del dragón, de la bestia, de la serpiente antigua. Del lado de la salvación y de la liberación de los pueblos estamos del lado de la luz, del Elohe Todopoderoso y de su Mashiach. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres, oh Yahú, soberano, Melech del Shamaín, de los cielos, del eres la tierra. Oh Abacadosh Abino Malkeinu. En estos momentos doblo mis rodillas, Señor, delante de usted, en sacrificio delante suyo, para pedir por el movimiento mesiánico en América, por la libertad de todos los pueblos oprimidos bajo el poder y las fuerzas del enemigo, de Satanás, el diablo, de la bestia, de su modelo, de su sistema. Oh Abacadosh, yo le pido por este movimiento que va naciendo, que va creciendo, que se va extendiendo, que va llevando la luz, que va llevando la conciencia, que va llevando la salvación.
ungido, ungido por su Santo Espíritu, por su Santo Ruach HaKodesh. Es un movimiento de liberación mesiánico ungido por su Ruach HaKodesh para la liberación de los pueblos, para la salvación de los pueblos. Yo le pido, Padre, con todos aquellos que se unan en oración conmigo en este momento, le pido para que usted bendiga este movimiento, para que usted lo guarde, para que usted lo cuide como la niña de sus ojos, como su especial tesoro. Porque es un movimiento para la vida, es un movimiento para la prosperidad, es un movimiento para la sanidad, es un movimiento para el orden, es un movimiento para la salvación de las cadenas que nos oprimen y nos apartan de usted, oh Abacadosh, porque toda esa opresión es pecado, todo es pecado. Le pido por ese gran movimiento y le pido por todas aquellas personas que están escuchando este material, bien sea de manera presencial, bien sea después que sea publicado. Le pido por esas personas que usted con su Ruach HaKodesh las toque en su corazón, oh Abba, y que comiencen a sentir inquietud de parte de usted. Yo quiero involucrarme, que comiencen a sentir poderosamente en sus mentes, en sus corazones, en sus almas y en su espíritu ese deseo ardiente, ferviente. Voy a involucrarme en el movimiento mesiánico de liberación. Yo quiero estar del lado del bien, del lado de la luz, del lado de la justicia, y no del lado de la opresión, del lado de la oscuridad, de la potestad de las tinieblas, para que todas esas personas que vengan con toda su fuerza, que vengan con todo su poder, que vengan así como Matatías con todo lo que tienen, con la capacidad de sacrificarse, de aportar esfuerzos, recursos, lucha, trabajo, sacrificio. Oh Abacadosh, se lo pido, oh Abacadosh, en estos momentos, en sacrificio delante de usted. Y así voy a permanecer en sacrificio hasta que vaya viendo con poder la respuesta celestial. Oh Abacadosh, estaré así en sacrificio, suplicando, rogando, llorando, para que los pueblos sean libres, para que los pueblos sean salvos, de acuerdo a su voluntad, como usted le expresa a través de su Nabí Yohanan en Apocalipsis capítulo 21, verso 24. Naciones salvas, naciones de América todas salvas. Nada hay imposible para usted, para que se cumple también esas naciones todas gobernadas por usted en justicia, con su sistema, con sus leyes, de acuerdo a Salmo 22, 28. De Yahweh es el poder, de Yahweh es el reino, y Él gobernará las naciones. Le pido por todas aquellas personas que de buena voluntad valorizan el esfuerzo que estamos haciendo, la intención, el esfuerzo que estamos haciendo desde acá, desde este movimiento, y nos envían su socorro, porque saben que somos los hermanitos más pequeños, y que el día del juicio se dividirá la población en tres grupos: las ovejas, las naciones ovejas, las naciones cabras. Y este grupo de naciones ovejas y este grupo de naciones cabras, ambos recibirán juicio por la ayuda que han prestado o por la ayuda que han negado. Y aquellos que han prestado su ayuda a este movimiento, que es el tercer grupo de los hermanitos más pequeños de Mashiach, lo que le negaron a mis hermanitos más pequeños, a mí me lo negaron. Lo que le dieron a mis hermanitos más pequeños, a mí me lo dieron. Que esas personas que ofrezcan, aunque sea un cambur para un soldado del movimiento mesiánico, reciba millones de veces más el valor de ese cambur y sea bendecido en gran manera por socorrer a los hermanitos más pequeños. Oh Abacadosh, Abino Malkeino. Como yo se lo decía a una de las personas cercanas a nosotros, no importa lo que se pueda ayudar
a veces hasta con un cambur, cuando se da de corazón, un mango, es una ayuda. Y eso lo valorizan los cielos porque te estás involucrando. Que Yahweh nuestro abacados te bendiga y te guarde. Es mi palabra de oración para este momento. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Nimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Gracias, Jajot, por esas palabras de ánimo, de fortaleza. Y Abacados les bendiga y les guarde grandemente. Un abrazo santo, un beso santo para todos estos pueblos, para todos en América. En nuestro Abacados sabemos, tenemos esperanza. Hay movimiento mesiánico en América, por lo tanto hay esperanza y salvación. Hay salvación en América. Hasta pronto. Aquellas personas que están interesados, más información sobre este movimiento mesiánico, escríbanos a nuestro número de WhatsApp que ve acá, allá arriba, en nuestra portada. Y quiere solicitar un trabajo en PDF sobre el movimiento mesiánico, con mucho gusto también. Y de esa manera estarás apoyando. Hasta pronto. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot.